Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por estar aquí esta tarde en una presentación que para nosotros es muy emotiva y muy necesaria. Presentamos hoy la vida y la historia trágica, en una gran parte, de un toledano de pro, nacido y muerto aquí en Toledo. Se llama José María García Esteban Infantes. Aquí hay mucha familia, mucha gente que le recuerda y vamos a contar un poco entre todos lo que supuso su vida y lo que significó este hombre, tanto en la familia como en la ciudad de Toledo. Yo os voy a presentar, soy también sobrina nieta del protagonista, igual que el autor, mi hermano Rafael Pañeda Reilen, y os voy a presentar a la mesa de participantes en esta presentación, empezando por Enrique Sánchez Lubián. Creo que, bueno, muchos a lo mejor le conocéis porque lleva viviendo aquí desde muchos años, por lo que he leído. Es periodista, es autor de una treintena de libros, entre muchos de ellos de temática histórica, y es un columnista habitual de la Tribuna de Toledo. Y hoy precisamente ha publicado un artículo relacionado con esta presentación en el que, bueno, pues habla cosas muy necesarias e interesantes sobre la memoria de las personas que han vivido una época muy especial y tanto personal como de la historia de nuestro país. Enrique luego nos dará un contexto sobre histórico y sobre la ciudad, ¿no? A mi derecha está, a mi derecha está Maribí Esteban Infantes, otra sobrina nieta del protagonista. Ella es periodista de formación y editora profesional. Sobre todo, me ha llamado mucho la atención que se llama correctora de lenguajes. Maribí luego ya me lo explicará bien, me interesa mucho. Pero además, como en esa versatilidad que parece ser que en esta familia nos caracteriza, también ha sido profesora de francés en enseñanza secundaria en los últimos años. Y finalmente presento aquí al autor del libro, mi hermano. ¿Qué voy a decir? Él os contará muchísimo sobre esta gesta, porque se le puede considerar una gesta, lo de este libro. Hace 20 años que él empezó a pensar en este personaje, en este tío abuelo nuestro, como un personaje un poco bohemio, esotérico, raro, que veíamos aparecer, sobre todo ellos, yo era demasiado pequeño. Pero bueno, la historia del libro tiene en sí una historia. Yo espero que la cuente, además, por supuesto, de todo lo que os va a decir sobre este personaje y su historia, que realmente merece la pena conocer, tanto lo que vivió como lo que dejó escrito. Y sin más, voy a dar la palabra a Enrique Sánchez para que nos contextualice. Bueno, sí, efectivamente, que luego, por supuesto, abriremos un turno de debate y de coloquio que sabemos que va a ser muy interesante. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Yo les pediría a todos que nos situemos en los primeros días de septiembre del año 1936, aquí, justo donde estamos ahora, ¿no? Ya han transcurrido varias semanas desde el inicio de la guerra civil y desde las fuerzas republicanas intentando quebrar la resistencia rebelde de Alcázar, desde muy cerquita de aquí, desde la calle Juan Labrador, donde estaban los talleres de la editorial católica, que editaban el diario castellano, que era el diario del arzobispado, empezaron a acabar unos túneles para colocar unas bombas debajo de los terrenos de Alcázar con la intención de hacerlas explotar y quebrar la resistencia. Ante esta circunstancia, ante esta perspectiva, el gobierno de Largo Caballero intentó un intento de mediación y mandó a Toledo al comandante Vicente Rojo, que había sido profesor en la academia militar, que era compañero y amigo personal de algunos de los que estaban aquí encerrados, con la intención de intentar o que se rindiesen o que por lo menos que permitiese salir a las mujeres y a los niños ante la próxima perspectiva de la explosión de estas dos niñas. Así, en la mañana del 9 de septiembre, después de oír 10 campanadas en la torre de la catedral, que era la señal que habían convenido para que pudiera entrar aquí,
se personó en la puerta de lo que estaba todavía el Alcázar, más hecho que lo que he visto en las imágenes finales de la guerra civil, con una bandera blanca, le recibió un compañero de armas, le vendaron los ojos y le llevaron hasta la presencia del coronel Moscardó. Allí le presentó una lista de condiciones que había fijado los directivos del Frente Popular de la ciudad para que se rindieran. Moscardó no aceptó esas condiciones y una vez terminada, por así decirlo, la reunión oficial, Rojo, Moscardó y los oficiales que estaban aquí reunidos, pues estuvieron hablando del devenir de la guerra, se preguntaron por sus familias y se desearon suerte, las inquietudes que tenían en aquel momento de lo que pudiera pasar con el futuro de nuestro país. Años después, Rojo, al recordar este encuentro, comentaba que algunos de sus compañeros le preguntaron que por qué él, que era un hombre católico, que era un hombre de orden, no se había oído a su obligación. Y Rojo les dijo que él, como ellos, había jurado lealtad a la República y en su libro de memoria escribió: por encima del gobierno legítimo no he reconocido ninguna autoridad ni he respondido a ninguna orden de indicación extraña. Mis jefes naturales, ministro, inspector general del Ejército, jefe de Estado Mayor Central, comandante de la División de Madrid y el general de quien yo era ayudante, no se sublevaron. Al igual que Rojo, cuando el 18 de julio se produjo la sublevación, el 29% de la oficialidad del ejército español no la secundó. Hubo un 36% que sí lo hizo y el 35% restante, a lo largo de los meses siguientes, pasaron de una zona a de la zona republicana a lo que se llama zona nacional. Una gran mayoría de cuantos militares profesionales siguieron leales a la República eran cadetes que se habían formado aquí en la Academia de Toledo o que habían sido profesores que habían impartido aquí sus clases. Entre ellos, además de Rojo, hay otros nombres destacados como el general Batet, que es el abuelo de Marisel Batet, la presidenta de las Cortes, el general Miaja, que fue el defensor de Madrid, Barceló, Adolfo Prada, el coronel Mariano Gami, de quien se habla también en este libro, que era el director de la Academia de Infantería en el 14 de abril del 31, cuando se proclamó la República, los capitanes Fermín Galán, García Hernández y Setiles, que son los héroes de la celebración de Jaca, y a quienes la República fue la ciudad le rindió homenaje dándole su nombre a lo que es la calle Carlos V, o José Riquelme, que fue quien controló la ciudad para el gobierno republicano en las primeras horas de la celebración de Moscardó. Y también fue cadete y militar republicano José María García Miranda y Esteban Infantes, que es el protagonista de este libro. El episodio bélico del Alcázar fue tan potente que, en cierto modo, eclipsó la historia milenaria y secular de este edificio y condicionó durante décadas la forma en que mucha gente hemos mirado hacia este edificio sin verlo en toda su magnitud de lo que tenía, toda la historia que tenía detrás. Esa circunstancia ha provocado que la ecuación Toledo-Ejército del Alcázar haya derivado parte de la población en una determinada forma política y sesgada de ver la historia que nos impida a lo mejor afrontarlo con la claridad necesaria, ¿no? Como antes recordaba, una buena parte de los militares profesionales que se mantuvieron leales a la República se han formado aquí. Ellos llevaban también el Alcázar en su corazón y se sentían también orgullosos de ser cadetes cercanos. Y la verdad es que su recuerdo y su reconocimiento es una asignatura pendiente de nuestra democracia y también en nuestra ciudad, a la que ha hecho muy poquito por avanzar en ello. Es una pena porque esos militares, que como digo antes, llevaban el Alcázar en su corazón y también en nuestra ciudad, pues tuvieron un final triste, porque pagaron el final de la guerra civil, pagaron con la vida, con el exilio, terminaron en prisión, y lo que fue más doloroso para todos ellos fue la expulsión del ejército, que era la profesión que libremente habían elegido. Al estudio de la guerra civil se han dedicado y se dedican miles de libros, investigaciones históricas, películas, obras de teatro, novelas. Es una fuente inagotable de trabajos. En cierta ocasión, y comentando una nueva película sobre la guerra civil, no recuerdo el título, de hace varios años en el país, el escritor Manuel Rivas decía que esa proliferación en España podía ser similar a la que los Estados Unidos tienen por la conquista del oeste, puesto que al fin y al cabo la guerra civil era nuestra epopeya más cercana. Y aunque a priori puede resultar una comparación un poco así frívola o trivial, él argumentaba que utilizaba el término epopeya no en el sentido de saltar las grandes batallas, ni los grandes generales, ni los grandes hechos bélicos, sino que utilizaba el sentido de epopeya
en el sentimiento que cada familia tenemos en nuestra guerra civil. Todos llevamos en nuestra mochila episodios de la guerra civil que nos condicionan de una manera o de otra. Y para él, esa epopeya era la historia de las viudas que han tenido que separar de sus familias, la historia de las familias que se habían dividido por dos, la historia de los vecinos arreglando su vida escondían a un familiar o a un vecino cercano para evitar que lo mataran, la historia de quienes al terminar la guerra tuvieron que marcharse de España, tuvieron que exiliarse a los montes para seguir combatiendo por sus ideales, o también la historia de aquellas personas que durante años y décadas permanecieron ocultas en sotanillos o en paredes ocultas en sus casas, como topos intentando que llegara una vez la democracia. Yo creo que este libro que presentamos hoy responde a ese patrón de la intrahistoria, que es también contar la historia de las personas a quienes se han quedado sin historia, y empleo este último término segundo historia con mayúsculas, ¿no? La verdad, como decía ella, a mí no me corresponde desgranar nada del libro, sino hacer una breve introducción para que José María y ellos hablen de la peripecia personal, pero para que Rafael y ellos hablen de la peripecia personal de José María, peripecia de la que, por cierto, en cierto modo me he sentido muy cercano a este libro, porque yo resulta que sin saberlo hasta leerlo, llevo 20 y tantos años viviendo en el mismo sitio donde vivió José María cuando regresó aquí a Toledo. En el año 2010, y a propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Ayuntamiento de Toledo aprobó poner un monolito en la Plaza del Sofer, en frente de la Escuela de Artes, en memoria de las víctimas de los toledanos que habían sido víctimas del Holocausto nazi. En el texto de aquella moción ya se hablaba de José María, pero sin embargo con un error. Se decía que estaba desaparecido, no se sabía que había sobrevivido. El monolito en cuestión fue inaugurado en enero del año 2014, coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, y desde entonces, todos los años, hay una concentración allí para recordarles a aquellos toledanos. Sabéis también, en el libro se recoge que en el año 2019 el Gobierno acordó instaurar la fecha del 5 de mayo como un día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en los campos de concentración y a todas las víctimas del nazismo en España. Según las cifras oficiales, en los campos de concentración nazis murieron más de 4.000 españoles y de ellos 183 eran toledanos. En el campo de Dachau, que fue donde estuvo José María, hubo 3 toledanos. Eleuterio Díaz Tendero Merchán, de Consuegra, Teodoro Rodríguez Torres, de Lleles, y José María. De ellos 3, solamente nuestro protagonista fue el que sobrevivió. En el prólogo de esta obra, Santiago Alba comenta que los españoles hemos tenido que esperar que los nietos y los bisnietos de quienes vieron la guerra hayan empezado a apreciar el valor literario, el valor emocional, el valor sentimental, el valor histórico que tienen esas historias que desde niños se veían de la familia, se contaban sotto voce o que a veces simplemente se ocultaban por no querer despertar viejos demonios, ¿no? Este libro, en cierto modo, responde a ese planteamiento del nacer y de poner luz sobre esa parte oculta de nuestra historia, esa cara B a la que está bien que se pueda mirar tranquilamente de frente sin que tiene los cimientos de la sociedad española, ¿no? Esta obra, además, es una obra que marca un camino en la extensa bibliografía toledana, porque prácticamente apenas hay estudios sobre el devenir de los toledanos en los campos de concentración nazi. Que yo recuerde, Rafael solamente hay otra obra más, la escribió Bienvenido Maquedano, que es un arqueólogo y escritor aquí de Toledo, que contó las peripecias de su abuelo Hipólito, no recuerdo la cabeza si era del Puente del Arzobispo de la Jara. El libro se llama El largo viaje en un triángulo azul, y Bienvenido lo que hace es recorrer él mismo, después de investigar cuál fue el devenir de su abuelo Hipólito, recorrer el mismo recorrido que hizo, hacer el mismo recorrido que hizo él, hasta terminar en el campo de concentración de Husen, donde murió de una manera atroz, porque cansado ya y harto de sufrimiento, de la violencia, un día no pudo soportar más, se arrojó contra las vallas electrificadas del campo. Así es que, por mi parte, nada más. Rafael, enhorabuena por esta obra. Gracias por sacar de vuestro ámbito familiar el recuerdo y memoria de José María García Miranda, un militar contradictorio, un humanista, y que, bueno, por hacer de la vida, como decía antes, después de llevar 23 años viendo atravesar los codos número 1, pues he descubierto gracias a este libro. Gracias por invitarme. Gracias, Enrique. Antes de dar... quiero solicitar una omisión imperdonable. He presentado al autor
pero no he dicho que, bueno, que es economista de profesión, que lleva trabajando décadas en la ayuda humanitaria, actualmente con la cooperación española en Túnez, y bueno, tiene mucho también de poeta. Y ahora sí, le doy el paso, Rafa, que me gustaría que pensaras que el tío José María está ahí sentado, no sé si ya vacía, y que te dirijas también un poco a él. Gracias, hermana. Gracias, Enrique. Gracias, Maribí. Y gracias a todos vosotros por vuestra atención, presencia en un jueves, no sé si muy caluroso en Toledo. A ver, ¿qué puedo añadir o qué puedo aportar para que se os haga interesante el acercaros a este libro? Y yo os diría que igual no tanto al libro, sino al personaje, a José María García Miranda, Esteban Infantes. Este segundo apellido, por razones obvias, ahora que comentaremos, es importante. Efectivamente, la mitad del libro son las conferencias manuscritas por José María en el exilio, de 1950 a 1956. Luego, en ese sentido, yo me encantaría que el libro tuviera una repercusión, tuviera una difusión, sobre todo porque, aunque no fuera familiar de José María, seguiría pensando que son una calidad literaria y que demuestran un valor humano y lo que es un humanista a lo largo de toda su vida, que es digno de, yo creo, de mencionar y de que no estén en un armario en mi casa para que yo por las noches alguna vez las lea o se las comente a alguien o se las enseñe, porque son unos cuadernos que tenemos que haber traído. Son unos cuadernos preciosos que se ven aquí un poco en la portada, que son las típicas conferencias no sé, como de escolares cuando éramos pequeños, donde escribía, ¿no? Una persona. Entonces yo creo que en sí mismo el libro y las conferencias ya tienen un valor en sí, que como dice Santiago Alba Rico, para mí uno de los mejores escritores vivos actuales en España, remarca en su prólogo. Solo por las conferencias el libro ya merece la pena. La estructura del libro, os lo digo rápidamente por si estáis interesados, porque hemos traído ejemplares. O sea, la estructura del libro es el prólogo de Santiago Alba Rico, donde efectivamente menciona una comparación que a mí me hace mucha gracia cuando se la oí y leí por primera vez, porque dice un historiador árabe que mencionaba que los judíos necesitaron 40 años de nómadas por el desierto para olvidar la esclavitud. Entonces, esta metáfora comparando los 40 años de los judíos por el desierto para que pasara una o dos generaciones, él dice que los españoles hemos necesitado 40 años de franquismo para, en parte, se produjera un fenómeno que él dice que es que olvidáramos la libertad. Y hace esta comparación de los 40 años. Bueno, estamos aquí después de más de 40 años ya de otra historia de España, ¿no? Y podemos recuperar y rememorar a personajes como José María, de lo cual creo que todos vamos a quedarnos muy satisfechos. Él dice que solo por las conferencias ya merece la pena el libro, y luego a mí me hace mucha gracia su final, porque dice que es como una cajita donde en el fondo puedes ir abriendo distintos recovecos y el fondo del libro a lo que se refiere es que tras su prólogo luego viene una introducción de quién era José María García Miranda Esteban Infantes, un toledano singular, como le llama él, con una vida extraordinaria. Y en esta introducción introduzco algo de las conferencias, no mucho, porque ya hay 200 páginas al final de la conferencia. Entre medias hay una biografía de la vida entera de José María que no llega a las, bueno, si está sobre el orden de unas 100 páginas. Para una biografía tampoco es tan extensa, habida cuenta de que José María nace en 1897 y muere en 1971, es decir, con 74 años. 74 años de la época ya daba para una vida intensa y extensa. Y remarco ahora lo de intensa. José María, o sea, yo parto de una base que me ha dado mucho que pensar para intentar situar toda nuestra historia familiar. Y aquí hago, si queréis,
un poco dimensión a todos los familiares que estamos en esta familia. Claro, o sea, para mí José María es un huérfano. O sea, su madre muere cuando él tiene 4 años. Entonces, una persona que en 1901 se queda sin madre, al nacer nuestra abuela, por cierto, saca razón, ya a mí me dice cosas y me quiero situar en ese principio del siglo XX de un José María que tiene que depender mucho de sus abuelos. Entonces, los abuelos de entonces de muchos de nosotros, que se tienen que hacer cargo, porque el personaje del padre de José María, que menciono algunas pinceladas de él, yo creo que en sí mismo era todavía más imaginativo y todavía más, iba a decir, bala perdida de lo que fue en un tiempo José María. También tuvo su época bohemia y tuvo su época. Entonces, José María, yo lo que creo es que esta orfandad le procura, o lo que yo creo que es el leitmotiv de su vida, es una curiosidad enorme por todo. Es una curiosidad que con 13 años descubrimos que se fuga de Toledo con 13 años y se va a ver el mar, porque no hay mar en Toledo, solo está el Tajo. Y entonces es increíble cuando te cuentan que un día suena el teléfono de la Guardia Civil en Sevilla llamando a su abuelo, el señor Julián Esteban Infante. Aquí hay un mocillo, aquí hay un golfillo que dice que es su nieto. ¿Qué hacemos con él? Pase, pero efectivamente era José María, que se había escapado de hacer el mal con 13 años. Esta pincelada, para mí ya, o sea, denota un estilo, denota un talante, denota un personaje. Claro, yo a veces me pregunto, ¿tiene relación que 2 años después le hacen entrar en la Academia de Infantería de Toledo para hacerse militar? ¿Realmente tenía vocación José María de ser militar? El caso es que es militar y en 1912 entra en la academia, ayudado por su tío Emilio, que solo le lleva, como llega ni a 5 años, su tío Emilio, que luego será el general Emilio Esteban Infante. Entra en la academia y sale, entonces eran poco más de 3 años, y rápidamente se sitúa en la guerra del Rif de Marruecos, en 1915 hasta 1923. O sea, es una vida que ya empieza desde muy joven, desde los 18 años, con unos avatares y unas historias militares que hay poco escrito y hay poco donde podamos indagar en los archivos. Lo que sí te reflejo en el libro, y es curioso porque nos ha llamado la atención, aparte de la familia, es que está demostrado que se hizo masón ahí, en Melilla. Cosa que en todas las familias están las leyendas, ¿no? Lo era, no lo era, no, lo intentó, entró, no entró. Pues hay pruebas que demuestran que sí, se hizo masón. Lo que no sabemos es hasta cuándo. Yo no sé si eso es como lo que dicen de los sacerdotes, que da carisma y es para siempre. No, espero que no. Y yo creo que lo de masón fue una aventura que duró hasta antes de la Guerra Civil. Bueno, la historia de José María, con 74 años, no la voy a contar entera. Lo interesante, o lo que yo he querido reflejar cara a un posible lector, casi es más interesante ver o intentar entender que una persona a lo largo de su vida puede ser diferente. Hay distintos José Marías a lo largo de su vida. No voy a negaros que tuvo una época absolutamente, que a mí mismo me ha sorprendido lo revolucionario que en un momento dado se consideró y actuó. Claro, en el año 1930, antes de llegar a la República, él está hasta aquí empapado con todas las conspiraciones republicanas. Es amigo de Galán, al que fusilaron por la sublevación de Jaca en diciembre de 1930, poco antes de proclamarse la República. Está con él en la cárcel en Montjuïc. José María lo han juzgado por delito de sedición militar. Ya conspirando, lógicamente. Entonces, él tiene una época realmente revolucionaria, hasta el 30, diría, hasta el 32, 33, que ya con la República entiendo que descubre su auténtica vocación y la que no va a dejar ya a lo largo de su vida, que es la de profesor, que es la de maestro. Y además maestro, sobre todo, en ciencias naturales, por lo cual a mí me enlaza mucho con su curiosidad infantil, con su curiosidad de intentar conocer y sobre todo enamorarse
de la naturaleza y de transmitir esa pasión, porque lo que sí que está muy documentado es todas sus excursiones con sus alumnos, sobre todo ya en la época de acaba la guerra civil, se va al exilio y vive de lo que puede. Estoy yendo muy rápido, pero es para no intentar agotar mi intervención máximo en 15 minutos y dar pie, por supuesto, a Maniví y, por supuesto, a Coloquio. Como os digo, lo que es el trasiego de su vida está, yo creo que bastante documentado y expresado en el libro, pero lo que me interesa ahora quizá remarcar o resaltar son las preguntas que lanzo al posible lector, que yo no tengo una respuesta concluyente, yo no tengo una respuesta definitiva. Hemos hablado bastante con Maniví, con Sisi sobre, bueno, realmente, pero ¿por qué volvió del exilio? Paréntesis, acaba la guerra civil y eres un teniente coronel del ejército de la República que se va al exilio y se busca la vida de lo que puede, porque a algunos les llega algún tipo de subsidio del gobierno republicano en el exilio, pero vamos, no es una cantidad como para tirar cohetes ni como para sobrevivir. Se tiene que buscar la vida, hace de todo, de que un minero, trabaja en una mina, trabaja en una fábrica de aviones, se busca la vida desde lo que es el 39, que sale por la frontera de Puigcerdá hasta el 43. Entonces, en esos años hace y vive lo que puede y está documentado ya que en junio de 1942 ingresa a la resistencia francesa. O sea, es un hombre que sigue con su compromiso. Daros cuenta que Alemania ha ocupado Francia y bueno, hay una resistencia francesa a la que se suman algunos españoles, como se empieza a documentar cada vez más. En diciembre de 1943 es detenido por la Gestapo junto con 7 compañeros en el pueblo que están en el exilio. Es lo que hemos llamado los 8 de Vernet, que mi hermana, aquí periodista, y yo hemos hecho un trabajo específico sobre esa detención de los 8 de Vernet, porque son 8 altos mandos militares de la República que son detenidos el mismo día y que la suerte va a acompañar al de mayor graduación, al general Gamir, en esa detención, porque el resto va a acabar en Dachau y solo va a sobrevivir José María. Él cuenta, y es de los documentos que yo siempre digo que son de una relevancia no solo emocional, sino yo creo que histórica, para que un español comprenda lo que pasó a aquella gente, donde él escribe a su mujer y cuenta cómo han muerto sus 6 compañeros porque no han soportado las condiciones de ese campo de concentración. Pero el libro se llama Un humanista en Dachau, y no solo un humanista, porque él sobrevive a Dachau, vuelve al exilio, da conferencias, vive de profesor particular como puede y de las conferencias, pues como comprenderéis, da 14 conferencias en 6 años, de 1950 a 1956, de eso tampoco daba realmente para demasiado. Luego, una de las preguntas es, vale, llega a 1956-57 y decide volver a la España de entonces, de 1957. Y una de las preguntas es por qué volvió y por qué vuelve. Otra de las preguntas que explica también una cosa que a mí me llamó siempre mucho la atención es que él le ofrecieron la nacionalidad francesa y no la quiso aceptar porque se consideraba español como el primero. Cosa que es importante remarcar porque una de las teorías de por qué acaban muchos españoles en Mauthausen es porque el gobierno de la época no los quiso reconocer como españoles, eran apátridas. Cosa que, pues mira, esta es la historia y ya somos mayorcitos para entender que a veces, bueno, pues pasan cosas que pueden tener consecuencias muy fuertes, ¿no? Como fue que acabaron en campos de concentración muchos españoles, aunque para alguna gente fueron repatriados. El caso es que él vuelve del exilio, da esas conferencias que yo creo que son una maravilla en sí misma. Y lo que quiero resaltar, ya cuando vuelve del exilio y las preguntas están ahí, que dejo abierto ya como finales, ¿por qué vuelve? ¿Qué habló con su tío Emilio, que había sido general de la División Azul, mientras justo él acababa de ser detenido
en diciembre de 1943 y acaba en agosto en el campo de Dachau. ¿Hablaron algo? Nadie de la familia ha logrado contestar a la pregunta de si hablaron, hay algo escrito, ha dejado algo el general en sus memorias. Para mí es un poco extraño, pero también es verdad que los que vivimos éramos muy jóvenes entonces para recordar si alguna tarde no nos iba a hablar, pues pasearon y hablar. Y le dijeron, mira, pues Hitler no era tan simpático. Bueno, a lo mejor a ti te lo pareció. ¿Sabes? No lo sabemos. Es otra de las preguntas que queda ahí. Queda para mí otra pregunta que pensó al final de toda su vida, después de 13 años de vuelta del exilio de 1937 a inicios de 1971, realmente qué pensó al final de su vida y de la España de entonces. Bueno, queda ahí, pero hay una pista interesante, que es en una de las conferencias, en la conferencia quizá más histórico-política que da, que es de 1955, yo cada vez que la leo me quedo sorprendido de la actualidad que supone esa conferencia a día de hoy, para el 2022. Se llama personalidad de los pueblos españoles, la España de mañana. Pero es una conferencia que da en 1955 y te está hablando de la España de mañana y yo la leo ahora, en 2022, y digo, es que es muy actual y sobre todo es una lección de historia y de historia política. Y como era José María, no se casa con nadie. O sea, él que fue muy catalanista y muy pro-vasco, en muchos sentidos, no se casa para nada. Con una visión, digamos, si quieres, como, bueno, más extrema o separatista. No, él no se casa con nadie. Por supuesto, tampoco se casa con la España y con la visión más centralista o más centralizadora o más nacionalista. Es muy interesante y ahí la tenéis. Yo creo que lo dejo ahí. Ahora turno de preguntas, si quedan cuestiones interesantes que resaltar. Y una cosa que sí me gusta remarcar, si veis el libro, a mí me llama mucho la atención que una persona al final de su vida, hay un álbum fotográfico que he hecho que es una selección de su álbum personal. Él tiene un álbum personal para mí precioso y que denota un cariño por Toledo, por su familia, por su propia historia, por su mujer, que la he nombrado un poco, a Lucía, que es impresionante. He hecho una selección del álbum fotográfico y el otro día dije, pero este señor al final se reía mucho. O sea, esto es lo que realmente es otra de las razones por las que escribo este libro, porque este señor al final sobrevive a Dachau, sobrevive a muchas, pero se ríe mucho. Está bailando con tu madre en una foto. Es una maravilla de risa la que tienen los dos. Está otra él así tomando las palmas en un bar que no sé si es Ludeña. Está otra foto, no sé si está vestido de mozárabe. Digo, este señor, o sea, Conseguir disfrutar de la vida. Consiguió disfrutar de la vida y es llamativo y bueno, ya podéis comentar vosotros que lo conocisteis más los que vivíais en Toledo que nosotros mismos, que estábamos en Madrid. Y ahí lo dejo y por supuesto comentando un poco lo que dice mi hermana. Yo escribo el libro porque hablo mucho con mi abuela, de pequeño. Hablo con mi abuela Elvira, que era su hermana, mucho con ella, ¿no? Y ella nunca entendía a José María, hay que decir la verdad. Mi abuela era muy conservadora y muy monárquica. Y nunca entendía a su hermano. Pero era su hermano, lo quería. Pero entonces yo hablaba mucho con ella y es una de las razones por las que escribo el libro, para intentar también recuperar aquellos diálogos. Y luego también porque hace 20 y tantos años escribí la historia de nuestro abuelo, que se sublevó con los nacionales en Barcelona y era íntimo de José María, aunque la guerra los separó momentáneamente porque José María le salvó la vida a su abuelo, Guillermo, que le condenaron a muerte. Digo todo esto, viva su risa, viva los que le conocimos y gracias por venir. La última participante también, sobrina nieta, Maribí, tú fuiste alumna
de... Claro, eso es lo que pinto yo aquí. ¿Qué pintas aquí? No vas a soltar nada de historia. Pues tengo que decir que yo creo que hemos rescatado los niños que conocimos a José María, somos los que hemos rescatado el personaje José María que ahora ha investigado Rafa. El mérito de Rafa es la investigación que ha hecho para recuperar quién era ese personaje que todos los niños queríamos. No me equivoco si digo que José María se paseaba por Toledo, salían niños de todos los rincones y decían tío José María, porque era el tío de todos, entonces ponía la mano y él se echaba la mano al bolsillo y sacaba caramelos y se los daba a todos. Entonces, es esa memoria, ese sentimiento absolutamente apacible y cariñoso de José María, eso que ha dicho. Yo nunca era muy niña cuando empecé a saber que iba a vivir en secreto, un personaje que no podemos hablar de él, que a ver si no me derrapa cuando hable. Entonces bastó que bajara la voz para que yo pusiera las orejas durante años a ver quién era ese personaje. Y cuando aparece ese personaje es pues, ese sentimiento que genera, como digo, a los perros no se les engaña, a los niños tampoco. Entonces ese personaje es tierno, es inteligente, es divertido, es interesante, porque nos daba clase a muchos, a todos los que estaban aquí, y nos colocaban las clases que nosotros medíamos de compañeros. ¡Pum! Adentro. Íbamos a clases de matemáticas con él, que era matemático, pero te contaba de Edipo, de Electra, que hace que luego cuando vayas a estudiar tú esos personajes para que sean fluidos, entender, y luego te contaba cómo se tenía que comer uno un queso de camembert. Lo tenías que cerrar en una habitación, dejarlo una semana, cuando entrabas en la habitación y no podías encender el mechero, entonces te podías comer el queso de camembert. Entonces, en realidad, los niños recordamos a José María que ha sido que Rafa ha tenido el mérito de estar más sobre él. Y fue él que me lo recuperó a mí también. Me preguntaba cosas, yo tenía esos recuerdos. Sigo sin saber esa pregunta, es verdad, es muy interesante. Cuando él estaba en Dachau, como se diga, y Emilio era el jefe, la cabeza de la División Azul, ¿sabía uno del otro? Hay una cosa que yo comprobé cuando él me volvió a meter en el cuerpo el pinchazo de José María y yo empecé a escribir, por ejemplo, el campo de concentración donde estuvo en Francia. Que me contestaron enseguida, por cierto, rápidamente, colaboran con una facilidad, me contestaron sí, estuvo aquí, este es su número de prisionero, él fue deportado en el tren fantasma, episodio que aparece en un libro, y muy recordado en Francia, fue un episodio trágico, llevarse a un montón de prisioneros en un viaje terrible hasta el campo de concentración y efectivamente él no aparece en el Santo Cielo y él está en y me contestan que sí. Y algo que has mencionado tú, efectivamente, escribí a Dachau, quiero saber qué noticia tienen, y me contestaron, el número de prisionero que tiene usted no es el correcto, al llegar aquí se le dio otro número de prisionero, pero nos interesa la información que usted nos dé, porque nosotros no sabíamos si había sobrevivido. Y fue de los españoles militares el único que sobrevivió, como dices tú, con 39 kilos, cuando volvió. Tengo que decir que yo jamás vi lamentarse, quejarse, renegar de nada, jamás. Es que no tenía ni mal humor, es que siempre tenía buen humor, era un hombre alegre, un hombre vital y un hombre interesante. Para mí es un descubrimiento las conferencias, es impresionante, pero antes de deciros, os las recomiendo a todos, pronto se pone a hablar del universo y pasa de Anaximandro a Copérnico a Monsen y dice que él necesita, además son conferencias, yo les llamaría científicos sentimentales, porque no hace más que volcar el corazón, dice, el universo es que cuando estás mal tienes que salir y mirar al cielo, mirar las estrellas, y luego hablando de Vega, de Centauro, no sé cuántos, o sea, unas conferencias interesantísimas, y como dice Rafa, algunas adelantadísimas en su forma absolutamente serena de analizar y de comunicar. Además, él pide disculpas cuando empieza las conferencias, y las tiene que dar en francés,
y después son un poquito eso, sentimental, técnico, porque lo mezcla, y es verdad, lo mezcla y es muy interesante. Y luego, sí os quiero leer, porque esa impresión que yo tengo de José María, que yo vi de niña, por su recuerdo, le digo al 57, que tenía que tener 5 años, luego tuvimos 6 años, 7 años, claro, y tenemos un recuerdo de niños. Pero Rafa, que dice que lo ha visto poco, le escribió un poema. Y yo que lo he leído en este libro, que no lo conocía para nada, es que me parece que es un poema que inspira a José María, y es curiosísimo. Se llama Balada Sonata de Amor y Vida. Ahorita. Dice que además recibiste un premio. No, Medianito. 21 años. Medianito, 21, no. Balada Sonata de Amor y Vida. Y está inspirada en el personaje de José María. Ya la mañana despierta, flor de abril, y los árboles, alegres de albergar dibujos de pareja en su corteza. Nuevos abuelos, antiguos niños, juegan con sus nietos el domingo a su lado. Solo está triste ese trozo del parque. Recuerda al hombre abrigado de pasado que lo contaba su tos y al llegar la noche se fue. Ya se fue el viejo de ojos cansados y caramelos en los bolsillos para niños simpáticos. Se escuchan los días saturados de relatos, amores y sueños, capitanes de la mar, del sentir. Yo creo que esa impresión nos la dejó a muchos de nosotros, mi José María, y gracias a esa impresión muchos lo han recuperado y yo creo que con el mucho lo recuperaremos todos. Me interesa mucho algo que él ha escrito, perdóname, tú no, pero también Enrique. En un artículo esta mañana, tenemos que rescatar a esos personajes de la historia que han estado escondidos al otro lado de la historia. Y que son importantes, porque además, en este caso es que es puro sentimiento tangible, conocimiento. Me ha impresionado efectivamente la erudición de sus conferencias. Tienen 3 dedicadas al universo, a la distribución de los pueblos españoles, a la naturaleza, Colón, Cervantes y Quijote, Greco, Goya, las mujeres, por favor, me encanta. Bueno, esa yo no tengo claro que superase el filtro de No, yo te voy a contar una que solo con esa frase supera el filtro. Dice, la galantería ha sido siempre el gran timo que el hombre ha perpetrado contra la mujer. Joder. Entonces, hay que tener en cuenta efectivamente el nombre del tiempo del tío José María. A mí esto me parece brillante, me parece interesante. Todas sus conferencias, efectivamente, Adora Toledo va repitiendo, se ve que la conferencia la da con Filminas porque tiene una lista de nombres que menciona, pero está enamorado de Toledo, habla de Greco, dice que cada vez que vuelve tiene que volver a ver el entero del Conde de Orgaz. O sea, que es un personaje que si leéis el libro os interesa. Y muchas gracias, por favor, contadme vuestros recuerdos del tío José María, que hay muchos que los tienen también. Gracias. Os invito a Mariví, está abierta la veda para preguntas y testimonios. José Antonio. Sí, una pregunta porque gracias tengo. La carta que menciona Rafael, que escribe, una de las cartas que escribe a su mujer, donde cuenta cómo han ido muriendo sus compañeros en la Chao, que es tremenda, le pide a su mujer que hable con el general Gamio para, son los últimos días que está en la Chao, para que interceda por él. ¿Cómo es posible que no que interviniese con su tío Emilio, que había sido jefe de la División Azul? Tenía la pregunta que Mariví ha dejado en el aire y ya veo que no tiene contestación. ¿Cómo es posible que estuviera 2 años en la Chao teniendo un general de la División Azul en España? No estuvo 2 años, estuvo menos meses, fue ya del agosto del 44 hasta mayo del 44. En abril los liberaron en el 45. De todas formas, yo he comprobado que nunca
daba en los campos de concentración el apellido Esteban Infantes. En Dachau aparece como García Miranda. Y En ese caso Esteban. y aparecen las listas, yo tenía fotos de las listas y no mencionan el apellido Esteban Infantes. A mí me pareció muy curioso, porque yo creo que el hecho de mencionarlo había sido algo infantil o había conseguido algo. Sí, pero la carta que escribe su mujer. Esa es la salida, cuando ya nos han liberado los americanos, lo escribe a la salida. ¿Te paso a la fase? No, efectivamente, o sea, cuando yo descubro esas cartas, claro, la pregunta es inminente y la pregunta es como muy directa, pero la pregunta desde que yo escribo la novela esta, contando la vida del abuelo y de José María, o sea, 1929, año 2000, o sea, desde el año 2000, que ya hay internet, que ya estamos todos saturados de información, no puedes extrapolar, tienes que ir al año 44, 45, para entender qué tipo de comunicación y de información había entonces. Entonces, claro, es lo más improbable, o sea, es muy improbable que el tío Emilio, ya de vuelta de Rusia, supiera nadie de la familia dónde estaba María. Esto sí que es bastante concluyente. O sea, es muy difícil situarte en esa época. De hecho, ¿no te digo decir la abuela? No, la abuela entonces estaba aquí, pero vamos, o sea, es muy difícil por el tema de las comunicaciones y por una cuestión, si quieres, un poco técnica, que no desarrollo mucho en el libro, pero que forma parte de mi investigación. O sea, en los campos de concentración era muy difícil que nadie supiera los nombres fuera del campo, excepto las listas, si quieres, un poco secretas de la administración de las SS nazis. Me explico. Solo es muy al final, cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encarga de la ayuda humanitaria a posibles víctimas de los campos de concentración, es muy al final de la guerra cuando consigue negociar con el general Kaltenbrunner y con Himmler, el jefe de las SS, consigue negociar algún tipo de ayuda a víctimas de los campos, pero muy al final, cuando ya se ven, digamos, las fuerzas alemanas muy perdidas y cuando el Comité Internacional amenaza con hacer algo que nunca iba a hacer porque no está en su, por así decirlo, ADN, que es denunciar a ningún gobierno porque el principio de la neutralidad y de la imparcialidad de una organización humanitaria es lo que forma parte del nacimiento de la propia Cruz Roja, para poder intervenir en conflictos y que ninguna de las dos partes, por así decirlo, lo desacredite o no le deje actuar. Esto es una discusión un poco, si queréis, técnica. No está en conflictos. Gandhi se había quedado cuando se los había Claro. Gandhi sabía que había estado en un campo de concentración porque se lo llevaron. Gandhi sí, pero él me está preguntando si el tío Emilio, aquí en la ¿Por qué España... llamó a Gandhi en lugar de llamar al tío Emilio? ¿Por qué no busca el contacto con el tío Emilio? Pues porque posiblemente el contacto con Gandhi era más directo porque habían estado juntos en el campo de concentración de Francia. No, y porque Gamir, además, como general republicano, estaba un poco, había una asociación de oficiales republicanos que era un poco la cabeza visible. O sea, tenía más relación con Gandhi que con Estaba en un campo de concentración que es tan secreto, todo que no se de las listas, nadie sabía nada. ¿Cómo podía escribir a su mujer? Ya liberado. Cuando ya lo habían liberado. La liberación es el 29 de abril. Llegas la liberación es el 29 de abril, gracias, del 45. La primera carta es del 2 de mayo. Ya mediación, ya vía la Cruz Roja. La primera es del 2 y la segunda del 8 de mayo. Ya liberado. Por supuesto, claro, nadie sabía quién estaba dentro de los campos o no había. Éramos varios, sabía que José María había estado en un campo de concentración. Volvió, sabíamos que había sido publicado y tal, pero que había estado en un campo de concentración. De hecho, no hay ni una conferencia sobre eso. Nada. Nosotros a veces nos hizo algún comentario que teníamos mucho contacto. Entonces, alguna vez, y de hecho, cuando lo hablo con mis hermanas, nos acordamos de cosas que no sabemos si es verdad o no. Como, por ejemplo, que
eso me viene, es horroroso, pero que había como una tulipa que había hecho con la piel y no nos hablaba mucho de eso, pero algo sí, pero nunca daba miedo. Porque con vosotros tenía muchísima Con nosotros relación, teníamos, lo tienen así, cosas, y sí sabíamos que había estado en campo de concentración. Claro, ¿ves? O sea, contigo, porque vosotros vivíais casi, bueno, que casi Nosotros vivíamos en la casa había camas, había y el tío José María vivía en el barrio. Entonces él subía casi todos los días a casa y hablábamos con mi padre, tenía una tertulia con curas de conciliares y él participaba y era muy interesante. Pero bueno, sí, los niños notábamos que a veces se ponía tenso el ambiente con el tío José María, venía de algo de política, pero siempre como el rollo. Una pregunta al hilo de lo que comentáis antes. ¿Tú sabes si luego después contactó con Gandhi cuando ya Gandhi volvió a España? Lo digo en el libro, me pregunto. Yo creo que no. Creo que no, pero todo esto es un tema de documentación. Imagínate que aparece una carta que intenta, dices cuando ya vuelve Gandhi a España. Dame la Cuenca, sí. No. Gandhi vuelve a Cuenca después de... El 48. Gandhi vuelve mucho antes que José María. Pero le digamos que Pero yo le creo- cierran en su cuerpo y se queda ahí. Yo creo que cuando... Y te hablo de cabeza. Yo no sé si cuando José María vuelve, Gandhi todavía vive, yo creo. Sí. Eso está documentado. José María vuelve en el 57, Gandhi muere en el 62. Por eso. Yo me he preguntado, ¿intentó algún contacto? No tengo pruebas. ¿Intentó hacer algo José María? Pero claro, yo me imagino un señor de 60 años volviendo del exilio con todo lo que ha pasado. Yo me he preguntado, bueno, pero él intentó a lo mejor algo, me refiero en el sentido de unirse a alguna fuerza de oposición al franquismo de entonces, no lo sé. Lo que sí sé, que lo cuento en el libro al final, es una conversación al poco antes de morir José María. Eso sí lo cuento, es una conversación que yo creo que sí tiene cierto interés histórico, donde se ve todavía la lucidez de José María. Llama a Fernando Reyes, a su sobrino, el pequeño, el hermano pequeño de mi madre. Me llama un día y dice, ven aquí, vamos a comer tú y yo de hombre a hombre. Mi tío Fernando acaba de salir de la... Bueno, perdón, acaba de salir, no, es año ya 70, 1970, tiene 25 años, es un teniente de infantería que se va a ir a lo que era el Sáhara de entonces de legionario. Fernando dice, ven aquí. Dice, mira, estamos en 1970. Van a pasar cosas en este país. O sea, este señor no va a durar toda la vida. Se van a mover cosas. No seas de los primeros en moverte. Acuérdate de Galán y García Hernández, que los fusilaron. Tranquilo. Tú tranquilo, que te conozco. Eres un poco impulsivo. Eres como tu padre, su abuelo. Que eres impulsivo, tal. Tú quieto. Bueno, cada vez que cuentas esta anécdota, José María, digo, Fernando, nuestro tío, Chiqui, o sea, en el año 70 estaba diciendo, este tío, ¿qué me cuenta? Se le ha ido la olla, está para allá. O sea, el Chiqui, yo qué sé, a veces lo cuenta medio de coña, estaba pensando en irse a la discoteca por la noche y diciendo, bueno, que me voy al Sáhara dentro de poco del legionario, este tío, ¿qué me cuenta? Claro, 6 años después, cuando está preso, nuestro tío Fernando, porque ha sido detenido por pertenecer a la Unión Militar Democrática y expulsado del ejército, dice, me cago en 10. El cabrón qué lúcido, en el año 70 lo que me dijo. Y aceptó. 5 años después era detenido. Curioso, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es saber... Perdón. Yo quería saber que si fue en 1957, siendo teniente coronel, no fue represaliado por el régimen franquista. No, en 1957 regresa a España. Sí. Entonces no fue represaliado. Ahí es donde tenemos también la pregunta de si la familia intervino A su favor. a su favor. Claro, es que Lo que se llama limpiar el expediente. Había mucha gente y a mucha gente no pudieron proteger. creemos que la familia tuvo mucho peso. Yo Aunque no En aquel tenemos momento, tampoco si la- no era en aquel momento, fue poco después que Emilio Esteban Infantes
era jefe de la Casa Militar de Franco. Entonces, por eso no sabemos, no hay papeles de que esa comunicación haya existido ni cómo fue, pero tuvo que tener algún tipo de comunicación. Pero- Por lo que tú dices. Una cosa, hay que recordar, no fue gratis. Cuéntalo de los cursos de Cristian. Sí. No Claro. fue gratis. Veréis en el álbum fotográfico del libro, de pronto, claro, yo en su álbum fotográfico veo diciembre de 1956, primer cursillo de cristiandad en Toledo. Entonces, claro, yo cuando veo eso en su álbum, enseguida diga, este fue el precio que le hicieron pagar. Pégate un curso de cristiandad si quieres volver. Si no, igual, o más vale que hagas el cursillo y luego hablamos. Esa es otra de las preguntas, ¿no? Como le ayudó su tío Emilio con la parte, si quieres, más del expediente limpiar el expediente, porque sabemos, o sea, fue condenado en rebeldía, claro, al acabar la guerra. Y además, está el expediente suyo en el Tribunal de Lucha contra la Masonería y el Comunismo por haber sido masón. No ha descubierto su expediente. Entonces, claro, a eso hubo más o menos llamarle que limpiarlo. Con el cursillo de cristiandad, digamos, ya te lo convalidaban. Eso va a ser. Algo sí debe hacer. Sí. Y otra cosa, antes hacía José María, que casi todos los sobrinos aquí presentes fuimos herederos. Sí. Ah, Le tocó la lotería unos meses antes de morirse y cuando murió descubrimos los sobrinos que no se había gastado un duro de esa lotería, se había dejado un testamento escrito donde dejaba especificada la cantidad de dinero que tenía que dar a cada uno y es que no eres poco, expresó claramente la prohibición de ponerlo en la hucha. O sea, advertido a nuestros padres, prohibido que ese dinero vaya a la hucha. Que lo pueden gastar en chuches o en... Yo creo recordar que dijo que no fuera para nada práctico, que era lo que entonces decían los padres. Exactamente. Cosa. Yo recuerdo muy pequeñita, porque pues debía tener 4 años. José María ya murió cuando yo era más mayor. Tenía 4 años y eso que dice mi hermana Maribí, de que siempre llevaba chuches, no para chuches. Tío, dame chuches, dame chuches. Me acuerdo un año en la calle Hombre de Palo, viniendo del colegio a casa, que venía un señor con un abrigo, una bufanda. José María, y me pongo delante tirando de la bufanda. ¡Dame chuches! ¡Que me dé chuches! ¡Que me dé chuches! Y el pobre señor alucinado porque no era José María, ni era el señor con el mismo gorro, el mismo abrigo y la misma bufanda, y yo venía a tirarme de la bufanda al pobre. Pero bueno, era famoso en Toledo. Y siempre de los que se ha recuperado. Sí. Eso, José María García Miranda. Dios José. María, oye, su hermana también, tía Meme, la Beata, la llamábamos en casa, que venía todos los fines de semana y todas las vacaciones con nosotros. Y otro recuerdo también familiar, recuerdo cuando ya estaba malito y estaba en el hospital, se ocupaban la tía Lola y mi madre de él, hacían guardia por la noche. Y en las noches iba la tía Meme, pero claro, la tía Meme, como yo decía, le llamábamos la Beata, era soltera, era nos seamos todos igual. Entonces el poder de José María decía, por Dios, no puedo decirse una noche con ella. Pero no había más que convertirme, decir, y me confiese, por favor. Y cuando se quedó la tía Lola y mi mamá, pues le contamos sus aventuras en el desierto, una chica con no sé cuántos, y feliz. Decía que él solo quería una docena de esos así morirse, por las ostras. Yo quería contar una última anécdota que es de mi hermana, su madre, pero que no ha podido estar y bueno, ella era una de las que iba a sus clases de matemáticas, como Loli, y entonces la clase duraba una hora, estaban 55 minutos hablando de mitología grecorromana, de las iglesias del universo, hacían papiroflexia a la vez y 5 minutos antes de terminar la clase, a ver chicas, ¿cuáles eran los problemas que tenéis? Entonces, Me acuerdo de Lucía, de su mujer, cuando íbamos a la casa, a la derecha tenía el patio con las plantas, y a la derecha la habitación donde dábamos clase con una mesa camilla muy grande, y me acuerdo de la tía Lucía. Y la adoro perfectamente de ella. No solo poco de ella. Juan, tú tienes tú también, que tú también diste clase con ella.
Sí, aquí hay más de una luna, sí, sí, sí. Los gatos, es que algo que y los gatos, Ah, los gatos. sí, gatos, siempre. Es verdad, siempre. Pues a mí el libro me ha descubierto muchísimas cosas. Las conferencias que no las conocía, había visto los cuadernos, los que me los enseñaste, se han encargado. Son arduas, una conferencia al día, pero es súper interesante, amenas. Yo no tengo esos recuerdos de tanto así, de esa tensión, bien, no lo tengo, pero sí tengo la cara de José María con una serenidad tremenda y con una sonrisa, medio sonrisa siempre, y siempre muy sereno, cuando venía a casa y cuando estaba, siempre, no se recuerdo. Y oye, a mí me llama la atención a vuestra abuela, la tía Fernanda. O sea, no recordáis ningún, no sé si llaman enfrentamiento o algo, porque hay una leyenda. Eso reivindicar la imagen de la obra femenina. Ahora mismo, de la reivindicada. ¿Cómo eran las mujeres inteligentes de aquella época? Pues tenían una mala leche tremenda, no les dejaban hacer nada, creo que es un libro por escribir. ¿Cómo eran las mujeres inteligentes de aquella época? Pues todo el día enfadadas, es imposible estar enfadado. Entonces ella que era inteligente, pues era una mandona. Pero esa mandona gestionaba muchísimas cosas, posiblemente casi toda la gestión, porque yo recuerdo comentarios. Posiblemente la gestión de casi todo, de coordinar, de decir todo lo que hermano y de dices, es la mandona que hace. Es enfada, pero De poder en la sociedad. sí, señor. Era muy mandona y gestionaba fenomenal. Sí, Se ocupaba de todos los Y conventos de bien, clausura de Toledo. Fue la que metió al convento de Jesús y María a vender el mazapán. Y a empezar a fabricar el mazapán. Te lo digo porque la leyenda que me quedaba a mí es que José María, vamos, se imaginaba, hay una leyenda que cuenta así como diciendo que una vez le preguntaron que cómo se imaginaba en el infierno. Dice, mira, casi seguro que me voy a encontrar un retrato de Franco, otra de la tía Fernanda. Franco, la tía Fernanda. Y eso, o sea, eso es una leyenda que me ha quedado a mí, de la familia, que a lo mejor luego no era así, que a lo mejor luego se llevaba bien, Era mandona, se llevaba bien. se quería mucho, he visto. pero esa leyenda a mí se me ha quedado grabada de esas imágenes. Tenían Franco, la tía Fernanda. Que tenía la taperilla, que mucho más. Podemos seguir tomando una casa.